aprender. La verdad, bastante desalentadores. Se presentó el martes este resultado. Pruebas Aprender 2021. Estamos hablando de los primeros datos de aprendizaje a nivel nacional tras la pandemia. Arrojaron una fuerte caída en lengua y un sostenimiento a niveles bajos en matemáticas. Por eso estamos en comunicación con Romina De Luca, ella es especialista en educación. Buen día, Romina. Belén Castarés y Gabriel Esmale te saludan. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Belén? ¿Cómo estás, Gabriel? Bueno, gracias por llamar. Bien, todo bien. Bueno, ¿se esperaban este tipo de resultados o decepcionan un poco? A ver, la verdad, si tenemos que pensar, digamos, si este resultado sorprende, la respuesta es no para nada. Y no para nada por, me parece, dos motivos. Por un lado, por las condiciones en las cuales se desarrolló la continuidad pedagógica durante la pandemia. Entonces, digamos, si vos tenés 4 de cada 10 estudiantes que no tenían computadora para acceder a clases, digamos, virtuales, está claro, digamos, que el resultado va a empeorar. Si el dispositivo para dar clases durante la pandemia es el teléfono y el WhatsApp, va a ocurrir lo mismo. Entonces, digamos, el resultado nos sorprende. Veamos, digamos, cuál es la foto y después pongámoslo en contexto, digo, porque me parece que lo que tenemos que ver es que está claro que la pandemia profundiza un problema, pero un problema que no es nuevo y que tiene décadas, ¿no? ¿Qué mostraron las Aprender 2021 para el nivel primario? Y quiero decir, de cómo transitó la pandemia al nivel secundario, no tenemos ni idea, No. ¿sí? O sea, recién vamos, con suerte, con las Aprender 2022 de este año, lo sabremos en algún momento del 2023, ¿no? Digo, como para ver la profundidad de los problemas que tenemos. Pero, ¿qué mostraron las pruebas? Como para decirlo sencillamente. Como vos decías, digamos, hay un ligero empeoramiento del rendimiento de los estudiantes y las estudiantes en matemática. 45 de cada 100 están por debajo del nivel básico o el nivel básico. Esto quiere decir que pueden resolver problemas matemáticos elementales. Sí. Además, si uno mira cuál es el porcentaje de estudiantes que están debajo del básico, sí, es decir, tienen capacidades mínimas, es casi un cuarto de los estudiantes, ¿no? Que además, cuando lo miramos en relación a lo que se llama, digamos, el nivel socioeducativo o socioeconómico, digamos, los resultados son peores para las chicas y los chicos de familias obreras, ¿no? Porque 1 de cada 2 está por debajo del nivel básico. En lengua es donde se observa efectivamente el mayor empeoramiento, digamos, en relación a compararlo con las pruebas anteriores del 2018, donde lo mismo, ¿no? 44 de cada 100 estudiantes tienen una comprensión lectora muy baja, y cuando uno mira, ¿no? Bueno, de nuevo, ¿qué ocurre? ¿Sí? Si lo miramos por nivel socioeconómico, 71, ¿sí?, de cada 100 están con nivel de comprensión lectora baja, es decir, casi todos los estudiantes que transitan por las escuelas, ¿no? Entonces, ese me parece que es el primer diagnóstico. Y estamos hablando es tremendo, de que hace bastante tiempo, no sé si decirte años, que venimos escuchando la dificultad para comprender el texto. O sea, evidentemente los chicos no entienden lo que están leyendo. ¿Esto a qué se debe específicamente? Bueno, ahí me parece que está como el meollo de la cuestión, ¿sí? O sea, la política educativa hace décadas, digamos, lo que hace es suponer, ¿sí?, que la escuela lo que tiene que hacer es garantizar la permanencia de las y los estudiantes en la escuela, y que no importa, ¿sí?, si obtienen o no obtienen los contenidos cada uno de los años, porque en algún momento del tránsito educativo esto se va a producir. Y la verdad es que, digamos, si uno no trabaja con las y los estudiantes en su comprensión lectora, en detección de problemas, en los primeros años y grados, ¿sí?, de su escolarización, luego es un problema que se arrastra, ¿sí? Sí. Ha habido distintas pedagogías que han trabajado la idea de, bueno, si el chico tiene que, digamos, aprender a leer por asociación, ¿sí?, con imágenes, y entonces hay una especie de descubrimiento, y esto en realidad, digamos,
a la luz de los resultados que se obtienen, no está funcionando, ni tampoco la lógica de la promoción automática, ¿no? Recordemos que en el 2010, en la primaria se estableció el bloque pedagógico entre primer y segundo grado, que la idea era que, digamos, que las chicas y los chicos necesitaban 2 años para aprender a leer, ¿no? Y la pregunta que uno debería hacerse es por qué a principio de siglo, ¿sí?, la escuela argentina lograba eso, ¿sí?, claro. en primer grado, ¿no? O sea, porque sobre todo porque lo que está detrás de estas políticas, digamos, que convierten a la escuela en una caja vacía, es que, bueno, que tenemos nueva población obrera que ingresa a la escuela. Y la verdad es que la primaria es masiva desde la década de 1940, ¿no? Entonces digo, ¿de qué sectores nuevos estamos hablando de que ingresan a la escuela? Lo que hay, y este es un problema social, es un empobrecimiento absoluto, digamos, Sí. de la población argentina en un largo proceso de degradación, digamos, pero lo que deberíamos preguntarnos es por qué la escuela al principio de siglo, que atendía a población trabajadora y obrera, lograba, ¿sí?, obtener ciertas pericias en las y los estudiantes, digamos, y hoy la escuela, digamos, transitas todo el nivel primario y tenés a 7 de cada 10 chicas y chicos de familias trabajadoras obreras que no aprenden a leer. Y cuando uno mira qué les toman, ¿sí?, o sea, no pueden inferir información elemental de un texto, ¿sí? O sea, hagan el ejercicio de mirar las pruebas de simulación, ¿sí? Sí. Y lo que muestran es que efectivamente 7 de cada 10 chicas y chicos no tienen comprensión lectora. Tan grave como ese es el problema, y obviamente si mantenemos esa lógica de promoción automática, ¿sí?, de que en algún lugar del camino las estudiantes y los estudiantes van a lograr los contenidos per se, sin modificar estructuralmente las condiciones, ¿sí?, materiales en las cuales se desarrolla el hecho educativo, ¿no? Es evidente que luego en la secundaria vamos a tener un problema agravado, y entonces estos números, sí, son, como muestran ya las pruebas, son peores. Sí. Esto no es un fenómeno nuevo, ¿no? Entonces, lo que es sorprendente es que en lugar de estar, digamos, discutiendo una foto que muestra un agravamiento de un cuadro que no es nuevo y que lo podemos rastrear, por lo menos, digamos, sistemáticamente desde las pruebas ONE en los 90, y si lo miramos en algunas pruebas locales que se habían hecho en la ciudad de Buenos Aires y en Córdoba desde mediados de los 80, que tenemos este problema, ya ni hablemos del desgranamiento de una escuela que es obligatoria en los papeles, ¿no? Y creo que lo conversamos en alguna oportunidad también con ustedes, de cada 10 que arrancan la escuela secundaria, 4 se quedan en el camino, y de los 6 que llegan, digamos, solo el 75% se recibe. Digo, si yo tengo esas condiciones, ¿no?, y que además digo, bueno, no importa, en algún momento va a ocurrir, lo que se produce es un proceso de vaciamiento gigantesco de la escuela, y en lugar de discutir, de nuevo, esta foto que no es nueva, lo que tendríamos que discutir es qué hacemos con la escuela para sacarla, digamos, de esta situación de degradación, ¿sí?, en la que se encuentra, y en este proceso de vaciamiento. Y fíjense que no estamos discutiendo pedagogía, no estamos discutiendo, bueno, efectivamente, cómo hacemos que la escuela sea científica, digamos, logre comprensión lectora, cómo detectamos problemas al inicio, cómo tenemos gabinetes escolares con personal suficiente en cada una de las escuelas, porque digo, países, no voy a hablar, sí, de Finlandia, Canadá, ¿sí?, digamos, ¿qué ha hecho para tener un nivel homogéneo de comprensión lectora en sus estudiantes? Bueno, ha trabajado con pequeños grupos, trabajo personalizado, con personal de apoyo para detectar los problemas, y así logran, sí, que la escuela primaria garantice lo mínimo que tiene que garantizar, que es que las chicas y los chicos puedan comprender lo que leen, porque si no tenemos esa base, no podemos construir nada luego sobre eso. Esta foto, ¿sí? ¿Hubiera sido más linda la foto y no tan fea si hubiéramos tenido clases presenciales? A ver, está claro que la forma en la cual el gobierno gestionó la pandemia, ¿sí?, o sea, vista, digamos, habiendo visto la película, es pésima, ¿sí? Porque efectivamente, digamos, no solo, digamos, hubo un proceso de suspensión, podríamos pensar en el 2020 a nivel de todo el país, donde tal vez esto no tenía mucho sentido. Bueno, es cierto, digamos, que si supiéramos cómo se desarrolló la pandemia, era más fácil gestionar, ¿no? Pero digo, al margen de eso, tampoco se garantizaron las condiciones materiales para garantizar de alguna manera la continuidad. Digo, y quiero decir esta paradoja, no solo porque
no se garantizaron computadoras, conectividad libre para que las chicas y los chicos pudieran tener clases virtuales, sino también porque vos no podés replicar, ¿sí?, en términos virtuales, digamos, un grupo escolar como si fuera el aula. Es decir, una maestra con 30 conexiones intentando atender a 30 estudiantes. Seguro. No, y cuando vos tenés además 250.000 de docentes desocupados, 250.000 docentes en todo el país estaban desocupados durante la pandemia, que podrían haber sido contratados para precisamente reforzar el proceso. Entonces digo, no solo, ¿sí?, está el problema de la suspensión, y viendo cómo fue la evolución de casos, paradójicamente en el 2020 tuvimos, digamos, la primera ola cerca de octubre, ¿no? Y en el 2021 está muy claro que, digamos, la presencialidad con todavía esa subida de casos generó un aumento, digamos, de contagios, inclusive en la población infantil. O sea, esto se ve, ¿sí? O sea, pero digo, inclusive si uno pensara, bueno, digamos, efectivamente podría ser una política adecuada la suspensión para intentar prevenir. Si vos no garantizás las condiciones en las cuales se desarrolla la educación, ¿qué resultado vamos a esperar distinto? ¿No? Entonces, eso es lo que uno tiene que poner sobre la mesa, la responsabilidad no solo, ¿sí?, de cómo se gestionó la pandemia, ¿sí?, porque no se garantizaron las condiciones materiales para poder, digamos, de alguna manera garantizar esto, sumado a, digamos, el sistema de burbujas. Y digo, ¿por qué se dio el sistema de burbujas en el 2021? Porque las escuelas argentinas son muy pequeñas y no pueden garantizar algo tan básico como espacio. Seguro. ¿No? Sí. En un país que no está superpoblado, ¿no? No tenemos un problema de espacio. Podríamos construir escuelas, digamos. Entonces, digo, el problema es la pandemia agrava una situación, pero me parece que lo que sirve es poder pensar, ¿sí?, que este problema no es nuevo y que tampoco se va a resolver como está diciendo el ministro que se va a resolver. O sea, estoy diciendo, vamos a entregar 1.600.000 computadoras. Bueno, ministro, llegan un poco tarde, ¿no? Bienvenido sea, pero están llegando tarde cuando ustedes en el 2020 detectaron que hacían falta casi 5 millones de computadoras para repartir. Lo mismo libros, digo, y tenemos que pensar, bueno, si tenemos estos problemas en términos educativos, en matemática, en lengua, ¿cómo, digamos, trabajamos sobre esos problemas? Porque pensar que solo repartimos libros, si los chicos no pueden leer, bueno, está bien repartir libros, no me estoy oponiendo a eso, digamos, me parece fantástico, pero digo, no resuelve el problema que tenemos. No, seguro, Romina. La verdad que es tan complejo, tan profundo el problema de la educación. ¿Cuál es el rol de la familia, digamos, en todo esto? ¿Cómo los acompaña? ¿Cómo pensás vos que debería acompañarlos? Bueno, a ver, el rol de las familias es clave, ¿sí? Y me parece que ahí tenemos un problema, porque antes Gabriel preguntaba por la pandemia, ¿no?, por la suspensión de clases, y efectivamente, digamos, ahí las familias empezaron, si vos querés, en forma vivencial, ¿no?, a detectar un montón de problemas que tenían, digamos, sus chicas y sus chicos de, digamos, tener un proceso de acompañamiento que tal vez la vida laboral no les permitía, ¿no? Porque si yo estoy trabajando, no sé qué es lo que ocurre, digamos, o las dificultades que tiene que tienen nuestros hijos y en esa cotidianeidad escolar. Entonces, esto digamos, la pandemia sí produjo una sensibilización social sobre educación, pero lo que está claro, ¿sí?, es que, digamos, las familias deben involucrarse, ¿sí?, en la educación. Y es muy paradójico, ¿sí?, escuchar a las familias hablando de, bueno, efectivamente, de estos problemas, poniendo estos problemas pedagógicos sobre la mesa, y que ese sector no sea, ¿sí?, acompañado a un debate educativo de fondo, por ejemplo, por los sindicatos docentes que promuevan ese involucramiento, esa discusión con las familias, que coloquen estos problemas pedagógicos sobre la mesa, porque quiero decir, en general tienden a negarse estos problemas, ¿no? Sí. En el sentido de la defensa de, bueno, o lo sindical o, digamos, oponerse a, bueno, lo que los sindicatos perciben como, por ejemplo, un aumento de la explotación, la tasa de explotación docente, para decirlo sencillo, por salarios que no alcanzan a cubrir ni la mitad de la canasta de pobreza. Entonces hay como intereses antagónicos entre, bueno, esta idea de
quiero que le enseñes mejor a mi chico y un docente que trabaja 3 turnos en una escuela y que ni siquiera tiene tiempo material para capacitarse. Pero lo que hay que ver, ¿sí?, es que de este problema salimos, ¿sí?, juntos. Si efectivamente, ¿sí?, el conjunto de la docencia, junto a la familia, junto a especialistas, ponemos estos problemas sobre la mesa y vemos, ¿sí?, no solo cómo mejoramos este problema a nivel educativo, sino también nos ponemos a pensar, bueno, ¿por qué esta escuela en realidad es funcional, ¿sí?, a una sociedad que está en un proceso de descomposición muy profundo? Porque digo, ¿por qué esperamos que 7 de cada 10 chicos tengan comprensión lectora cuando 7 de cada 10 chicos son pobres y posiblemente, digamos, no tengan sin ningún horizonte productivo, digamos, en el seno de su familia? Entonces el problema es que esta escuela responde a un tipo de sociedad y me parece que lo que tenemos que pensar es cómo rescatamos a la escuela y también rescatamos a la sociedad argentina de este profundo proceso de degradación. Y para esto las familias son claves, involucrándose en un debate educativo muy profundo que obviamente, digamos, requiere de todos los sectores, ¿sí? Porque seguramente las familias no perciben el problema, pero no pueden llegar a pensar, sí, bueno, con qué método, con qué pedagogía, con qué contenidos, cómo organizamos una escuela, y entonces necesitamos de todos los sectores, ¿no? Pero bueno, pero lo primero que tenemos que hacer es no negar este problema. Seguro. ¿No? La última de mi parte, y me duele mucho hacerte esta pregunta, además, desde que arrancamos no sabía si hacértela o no. ¿Estamos criando una generación de burros? Ay, qué fuerte. Y, a ver, podemos decir, ¿sí?, efectivamente, la escuela que tenemos, con las políticas que tenemos, produce una población embrutecida, ¿sí?, para una sociedad que no tiene ningún horizonte. Y me parece que ahí está el problema, en ver, ¿sí?, que nosotros no podemos escindir la degradación educativa de la degradación social, ¿no? Entonces, en realidad, lo que tenemos que pensar son 2 cosas: cómo rescatamos a la escuela, ¿sí?, a nivel más general, pero cómo rescatamos a la sociedad argentina, porque efectivamente, ¿sí?, este proceso de descomposición social produce embrutecimiento masivo, y lo peor es que la política educativa lo que hace es maquillar y encubrir ese problema. Entonces, efectivamente, sí, estamos generando una generación de estudiantes brutos y baratos para una sociedad, sí, que se ha degradado y que se embrutece lenta y constantemente. Y lo peor es que nos vamos acostumbrando a ese proceso. Me parece que hay que empezar a pensar, bueno, cómo efectivamente, digamos, resolvemos esos 2 problemas si no queremos, digamos, ser un barco a la deriva. Romina, bueno, como siempre súper clara, no queremos robarte más tiempo, pero bueno, es un tema que nos preocupa muchísimo, así que seguramente te vamos a estar molestando en un futuro. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Belén, Gabriel, y bueno, un saludo para toda la audiencia, gracias por llamar y quedamos a disposición.